Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Y queremos festejar nuestro día, el Día del Periodista, en el propio Día del Periodista, haciendo un homenaje a la prensa y en particular, como siempre nos ocupa, a la prensa de nuestro territorio. Y aquí, mucho antes de que nosotros iniciásemos este camino de ser puente entre los vecinos, existió una iniciativa que se llamó El Árbol y el Bosque, que estuvo dirigida por Rodolfo Pedroca y que creo yo fue el primer intento de periodismo que se hizo en la ciudad. Muy buenos días, Rodolfo. ¿Cómo te va, Gaby? Tanto tiempo, ¿cómo estás? Bien, ¿es así? ¿O registras algún otro intento antes que el tuyo en Mendiolaza? Mira, no tengo registro de otro intento anterior. Creo que en algún momento el gobierno municipal en ese entonces intentó hacer una especie de boletín o algo por el estilo. Creo que se editó un solo número o dos, sí, pero con cierta periodicidad y con un criterio un poquito más periodístico. Creo que sí fue el primero. Sí, además, no, con criterio periodístico, un boletín oficial no es periodismo. Diría yo que se podría ubicar en las antípodas exactamente. Somos lo que el gobierno no dice. Eso es lo que nos corresponde decir a nosotros. También, por supuesto, lo que el gobierno dice, pero sobre todo lo que no dice. Rodolfo, primero contanos en qué año fue y cómo era Mendiolaza en ese momento. Bueno, tenemos que casi que retrotraernos al siglo pasado, casi. Porque en esos últimos años de la década del 90, con las inconvenientes que trajo y las reuniones de vecinos de Mendiolaza, del Talar particularmente, con el tema de la famosa obra de agua y luz. Bueno, uno que había hecho algo, que había estudiado algo, que había intentado algo a través del TAC y a veces en alguna radio comunitaria en Córdoba hace muchísimos años. Imagínate que una de las cosas que hacíamos transmitíamos en vivo a los burdos en María María. Ya están todos jubilados más o menos. Claro, ¿viste? Exactamente. Hemos entrado todos en edad de jubilación. Con la María Eugenia Guy, el Tommy Sadete, la Mariana Mandarkovich, que ahora es secretaria general del CISPREN. Éramos muchos que estábamos en una radio cooperativa. Bueno, el tema es que en Mendiolaza había que comunicar lo que pasaba. Y digamos que yo tenía, media herramienta o alguna herramienta un poquito más de conocimiento que el resto y asumí el desafío. Y con el pasar del tiempo, el desafío no era solamente comunicar las actividades de la asociación de vecinos, sino otras realidades que no eran solamente las nuestras y que eran las de otros vecinos más. Así que podemos situarlo a fines de la década del 90, el inicio. Vos sabés que debo tener en algún archivo detalles de eso, pero si vos me preguntás cuándo comenzó, no sé, no me acuerdo. Bien, sí. Pero fines de la década del 90, coincidiendo con ese problema que hubo de la adjudicación de la obra de agua y de luz en el Talar de Mendiolaza, y que después terminó en la revocatoria que relatamos hace bastante poco, el pedido de revocatoria a los concejales que lo relatamos hace poco. O sea que estamos situados en el tiempo. Esa era fines de los 90 y Mendiolaza empezaba a desarrollar el Talar prácticamente desde la mitad, poco, incluso más de la mitad hacia la E53 estaba prácticamente deshabitado. Totalmente. Totalmente. De eso, el Talar era solamente un camino de tierra y algunas calles adyacentes, y te puedo asegurar que una centena de vecinos
no debe haber habido mucho más, a lo mejor un poquito más, 200, pero te imaginas que hoy en el talar debe haber, no, al menos 1.200 propiedades, no sé cómo está contabilizado, pero era el 10%, era la nada, ¿sí? Imagínate que yo vivía en la punta, allá, y para comprar el pan nos veníamos hasta más de la mitad del barrio, acá no me acuerdo cómo se llamaba la despensa, teníamos que caminar 4 kilómetros para comprar el pan. Floppy, María José, eran las floppy. El floppy. Después tuvo la María José, sí. Pero el floppy veníamos a comprar el pan. Rodolfo, decimos que a fines de la década del 90 se estaba peleando por las obras de agua y de luz en el talar. No había ni agua ni luz. ¿Cómo se vivía? Con las noches más espectaculares del mundo. Las lunas más espectaculares del mundo las he visto en el talar. No había luz, no había contaminación lumínica. Y agua, pedíamos agua con el camión y sobrevivíamos o vivíamos de una manera más desprendida de algunas cosas. Hoy sería imposible. Hoy vos sabés que necesitas hasta para cargar el teléfono el servicio eléctrico. Pero bueno, los primeros habitantes del talar de esa final del siglo pasado no teníamos luz. Ni agua, obviamente. Tampoco existía, recordemos, la ruta de 53 como la conocemos ahora, con doble carril de cada mano. No, por supuesto. No, había un solo carril, y los vecinos a dedo llegaban a la ruta a tomar un colectivo, y todos fungíamos de Uber, de llevar y traer vecinos cuando los encontrabas en el medio de la Ticera, que era un camino polvoriento y angosto. Rodolfo, esa era la realidad ahí donde surgió el árbol y el bosque. ¿Y cómo era la realidad política? Bueno, en esa época todavía creo que debe haber sido el último periodo de Oscar Cruzado, el suegro de Daniel Salivi, que después tuvo en los 7 periodos siguientes. Los vecinos, en cada movida que hacíamos o en cada situación que nos tocaba participar, había que cronicar, porque después colaborábamos con medios de Córdoba Capital para dar a difusión las actividades y la situación política. No sé si ha cambiado mucho. Sí, la situación probablemente sea igual. Vos sabés que en los pueblos se sigue manejando de una manera muy particular la política, pero sí había, creo yo, avidez, y por eso el árbol y el bosque, digamos que funcionó un poco en informarse de qué se trataba, qué eran esos grupos de vecinos que salían a protestar o a reclamar, cuando lo hacíamos, por qué protestábamos, qué reclamábamos, y sobre todo qué tipo de organización nos dimos en ese momento. Una de ellas, fruto de esa organización, es que nació el árbol y el bosque, que primero salieron un par de números de lo que era una especie de órgano de la asociación de ciudadanos del talar, que se llamaba Papeles de Mendiolaza, pero creo que lo publiqué una vez o 2 veces y después no se podía sostener, había que salir a vender publicidad, había que sostenerlo de alguna forma, y por eso le dimos nacimiento al árbol y el bosque. Rodolfo, ¿cuáles eran, por qué salían los vecinos en ese momento a protestar? ¿Qué era lo que se tenía que cronicar? Y en ese momento la municipalidad, mediante un mecanismo que se llama de contribución por mejoras, quiso imponer a los 1.700 y pico de lotes que componían el talar de Mendiolaza una obra de agua y de luz que costaba más caro que el lote en sí. Es decir, hoy hacete la idea que la obra de agua y luz de uno de los lotes, de cualquiera de los lotes que hoy tiene el talar, costaría más de $30.000. Eran montos total y absolutamente descabellados. Pretendieron hacerlo, no sé con qué criterio,
cuál era la intención, mejor dicho, sospechamos cuál era la intención política, pero no lo podemos decir. Pero fundamentalmente los vecinos nos encontramos con un papel en la puerta de la casa que decía que a partir de ese momento éramos deudores de una empresa constructora que iba a hacer la obra por una determinada X cantidad de dinero que podíamos pagar en cuotas, y que si no las pagábamos o discontinuábamos el pago, nos iban a ejecutar el lote. ¿Te imaginas cómo se ponía la gente de los pelos? ¿Sí? Primero por algo impagable, y segundo porque además de impagable, el Estado debía garantizarnos a nosotros el acceso al agua y la luz. Es una pelea que sigue vigente en un montón de lugares de la provincia. El acceso a los servicios básicos, hoy en día consagrados en la Constitución no solo nacional, sino también en la Constitución provincial, el acceso al agua y a la luz, ¿sí?, a los servicios conexos de una vivienda, es un derecho constitucional. Bien, a veces Rodolfo, no se cumple. Rodolfo, surge el problema, aparece la organización de vecinos, junto de la mano con la organización de vecinos aparece el árbol y el bosque, el primer, según entendemos, porque uno siempre puede pecar en esto de recién llegado, ¿no? Pero según hasta donde sabemos, el primer intento de prensa independiente en Mendiolaza. ¿Cómo fue la relación de ese medio con el poder? Y me refiero al gobierno por un lado y por otro lado al verdadero poder, es decir, el de los intereses económicos. Bueno, con el gobierno municipal había un enfrentamiento, sí, había un intercambio duro de cartas, documentos y demandas diversas, sí. No había una relación, costaba mucho conseguir un boletín oficial, por ejemplo. Costaba mucho ir a una sesión del Consejo Deliberante porque a veces no te dejaban entrar. Y nosotros íbamos con una cámara y con un grabador, lo poníamos sobre la mesa y decíamos: quiero grabar lo que van a decir los representantes del pueblo en esta mesa, si es público. Bueno, a veces eso costaba, esa cosa que parece increíble hoy en día, a veces costaba. Y con el poder económico, a ver, ¿cuál es el poder económico en Mendiolaza? Bueno, los grandes propietarios de tierras grandes, hay country para hacer dulce, hay más country que barrios, ¿sí? Pero nosotros no teníamos un enfrentamiento con ellos. La verdad que no teníamos un enfrentamiento con los propietarios de la tierra. El enfrentamiento era sobre todo con el gobierno municipal en ese momento, con los poderes, con el Consejo Deliberante, que pueden tener intereses afines con los propietarios de la tierra, pero no era nuestro problema. Lo que sí nos costó un tiempo fue amalgamar o poder juntarnos con los vecinos más viejos de Mendiolaza. El poder ejecutivo, el poder político decía: estos que son los nuevos que vienen a molestar acá a Mendiolaza, y nosotros queríamos agua y luz, no veníamos a molestar a nadie, pero enfrentaban los sectores viejos de la localidad con los sectores más nuevos, ¿sí? Sí. Como si los más nuevos no tuviéramos derecho, digamos. Entonces, en un pueblo que había 1.700 votantes o 1.700 habitantes, no me acuerdo en este momento, que viniera un grupo, la mayoría veníamos de Córdoba, a pretender a revolucionar el pueblo con demandas que eran que ellos no tenían, porque tenían agua y luz, sí, sobre todo, intentaron varias veces que nos enfrentáramos entre vecinos, y nuestros problemas no eran con los vecinos, nuestros problemas eran con el derecho que teníamos a acceder a servicios que el Estado no nos brindaba. ¿Dijiste que había habido intercambios de cartas documentos? Sí, a ver, nosotros denunciamos el Consejo Deliberante en pleno. De hecho, el Consejo Deliberante en pleno fue removido por una orden judicial.
Ujú. Sí. Eso desde el grupo de vecinos. Claro. Pero no Sí. es que hubo cartas documentos contra el medio, contra el árbol y el bosque. No, contra el árbol y el bosque no. A lo sumo he encontrado revistas o diarios hechos un bollo y tirados a la orilla de la ruta, porque, a ver, metiéndonos un poquito más en el tema del árbol y el bosque, les cuento, uno era pulmón y a pata, es decir, hacíamos las notas, recopilábamos la información, vendíamos la publicidad, diagramábamos, escribíamos, mandábamos a la imprenta, cuando volvía lo doblábamos en casa y salía con mis chicos y a veces con la colaboración de mi pareja en ese momento, la Sandra Ceballos, a repartirlos casa por casa y después a cobrar la publicidad para ir a pagarle al imprentero. ¿Sí? Entonces era muy a pulmón y en alguna gente no le gustaría lo que escribíamos, qué sé yo, que nadie tiene obligación de que le guste lo que uno escribe o lo que uno cronica, pero eso pasa en todos lados, ¿sí? Claro. Entonces, que más sí. que encontrar, a ver, yo repartía en el Consejo Deliberante, en el Centro de Salud, en la municipalidad, y a veces después aparecían en un tacho de basura las revistas, no se los repartían a la gente, pero bueno, ya no, son cosas que pasan. Rodolfo, el árbol y el bosque, después de ocuparse de la realidad de Mendiolaza, empezó también a ocuparse de las localidades más próximas. Y sí, porque en muchos de los casos teníamos problemas afines. La cuestión del peaje, las cuestiones de la obra de gas que pretendieron hacernos con el mismo mecanismo. Entonces íbamos a los pueblos vecinos, a Unquillo, a Villa Allende, a Río Ceballos, donde tenían problemas similares los vecinos. Es decir, la problemática de las sierras chicas, con el auge con la marea de población que migró hacia sierras chicas a finales de los 90 y en lo que va de este siglo, ha hecho que un montón de problemas que antes a lo mejor existían menos o no existían, salgan a la luz. Servicios de transporte, servicios de telefonía, servicios de el peaje, el estado de las rutas, escuelas, servicios médicos, todo este crecimiento fomentado por los intendentes, porque la intención era vender tierras siempre, ¿sí? Ha hecho que afloren problemas de infraestructura que tienen todo el pueblo. Así es. Me encantaría decir que ya no es así, que eso fue allá en la década del 90 y que las cosas han cambiado muchísimo. No, en ese sentido siguen exactamente igual. Otras sí han cambiado muchísimo. Hoy nosotros hacemos la transmisión en directo por todas las plataformas de las sesiones del Consejo Deliberante y dejamos publicado en video y después por escrito también lo que dijo cada concejal sobre cada tema. Hoy eso es bien distinto, pero es posible porque allá en la década del 90 existió el árbol y el bosque. Rodolfo Pedroca, muchísimas gracias. Por favor, pero de todas maneras, Gabriela Castillo y con Pancho sé que hacen ese laburo espectacular. Somos una piedrita más en el camino que vamos forjando. En algún momento me tocó a mí, te toca a vos, otros seguirán ese camino. Algún día habrá un canal de televisión, quizá en Mendiolaza, no lo sé, no sé para qué no serviría tampoco, pero bienvenido sea que así fuere. Pero digamos, no soy muy amigo de que nos pongamos la cucarda en el pecho, pero está bueno también que la gente conozca cómo son algunas historias y algunas cosas que pasaron en un pueblo que ha cambiado radicalmente desde finales del siglo pasado hasta hoy. Rodolfo Pedroca, un abrazo, muchísimas gracias por esta comunicación con la 102.7 FM de Mendiolaza.
Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.